Nuestra lógica dice que Jesús debería haber entregado su ministerio en Nazaret. En Nazaret es donde María fue anunciada, en Nazaret es donde vivió la mayor parte de su vida, en Nazaret es donde creció, donde se educó, donde se formó. Y sin embargo el propio Jesús en Nazaret, recuerdan hermanos lo que dijo, nadie es profeta en su tierra. Hoy estamos mal, vamos para allá. ¿Y dónde se pone? ¿Dónde pone la sede de su ministerio, su público? Aquí, a orillas del lago, vive en el lago. Aquí Jesús encontró un corazón abierto para recibirle y un oído dispuesto a escucharle. Y aquí más o menos llegó con 30 años. Y aquí puso la sede de su ministerio. Aquí en Cafarnaúm es donde conoció a Pedro, que era de donde, recuerden, de Betsaida, un lugar que está aquí al lado. Betsaida es el nombre de toda esta región de Galilea. Aquí es donde conoció a Andrés, aquí es donde conoció a Santiago, aquí es donde trabajaba Mateo, que era un cobrador de impuestos en una ruta que iba de aquí de Galilea a Damasco, a lo que hoy es Siria. Aquí es donde curó a la suegra de Pedro, aquí es donde curó al paralítico descolgado por el techo, aquí es donde curó a la hija de Jairo, aquí es donde enseñó la parábola de la dracma perdida, aquella moneda que cae y que nadie encuentra. Aquí es donde en la sinagoga tantas veces enseñó y finalmente hizo aquel discurso de el pan de vida, quien viene a mí, vida eterna tiene. Incluso les dice a vuestros padres, recordándole a Moisés, que les da maná, ¿recuerdan? Vuestros padres comían maná en el desierto y van muertos, en cambio yo soy el pan de la vida eterna. Aquí hay 16 citas evangélicas. Aquí es donde Jesús vivió los últimos y en realidad los más importantes 3 años de su vida. ¿Y a dónde va de aquí? A Jerusalén, sube, como vamos a subir mañana nosotros, a su pasión. Más o menos de los 30 a los 33 años vivió aquí. Unos italianos hicieron las excavaciones aquí, se llamaban Pedro Orfali y Vigilio Corvo, y encontraron aquí muchas cosas. Dos de ellas muy importantes. La primera, donde está toda esa gente allí parada, ahí hay ruinas de la casa de Pedro. Ahí ustedes saben que Pedro en la historia tuvo muchos nombres, Pedro, Simón, el defensor de Roma, Cefas. ¿Cómo? Cefas. El primer papa. Hay quienes lo llaman el primer papa. En fin, esos nombres aparecen, porque se encontraron allí en diferentes grafitos. Y también se encontró en España un diario de viajes, hoy todos graban o filman. En aquella época, tienen que entender, los viajes no eran como hoy. Nadie venía por una semana, y nadie venía en avión, y el que salía de su casa y venía acá era una aventura. Meses les llevaba a la gente de Europa llegar aquí. Muchos morían en el camino. Era una aventura, era una odisea. Hoy usted se sube a un avión en Newark y sabe que seguro que aterriza aquí y lo está esperando alguien con un autobús, con servicio, con... Aleluya. En aquella época, yo qué sé qué va a pasar conmigo. Me voy al oriente, me voy a Tierra Santa, me voy a Israel. Me voy a ver, a buscar un porvenir, una nueva vida, a un encuentro con Jesús. Me voy por 1000 cosas. Pero la gente tampoco venía como ustedes por 5 días. Y cuando volví a casa, si es que sobrevivía ese viaje, esa odisea, puede ser que volví al año, a los 2 años. Y no tenía ni idea de qué es lo que vio. Usted ya se olvidó de lo que vimos ayer. Imagínate si estás acá paseando un año, ¿cómo te vas a acordar cuando vuelvas a tu casa lo que viste hace 3 meses? Imposible. ¿Cómo hacía la gente? Escribía un diario. No todos, porque la mayor parte de la gente, hay que decirlo, era analfabeta. No sabía, sí. Aquellos pocos que sabían escribir y venían, que les llevaba meses llegar, y volvían, les llevaba meses volver, y habían escrito un diario, más o menos podían recordar qué es lo que vieron, porque no hay fotos, no hay internet, no hay vídeo, no hay móviles, no hay nada. Solo escribiendo puedo recordar. Y se encontró en España el diario de una mujer que se llamaba Egeria. Creemos que era de la región de Galicia. Y ella en el diario escribe que estuvo en el siglo IV en Cafarnaúm y que dice que no pudo ver la casa de Pedro porque había un muro octogonal
que le tapaba ver lo que hay dentro, que era un santuario que habían creado ahí. Ese muro octogonal hasta hoy se conserva. Y leyendo el diario de esta peregrina Egeria y viendo eso, podemos imaginarnos que ahí era la casa de Pedro. O sea que aquí podemos decir con absoluta certeza, aquí estuvo Jesús. Sabemos que Jesús estuvo en la casa de Pedro y sabemos que ahí era la casa de Pedro. El segundo encuentro importante, la sinagoga. Ahora, ¿tú cómo sabes qué es una sinagoga? ¿Cómo se dice? Siempre, hermanos, hay que ir al ivrit, al hebreo. Siempre hay que ir al hebreo para entender el significado de las palabras. ¿Cómo se dice sinagoga en hebreo? Son dos palabras. Beit Knesset, casa de encuentro, like a meeting house. ¿Para qué nos encontramos en una sinagoga? Para estudiar la Biblia. Yo le doy a usted mi interpretación y usted me da a mí la suya. Yo te digo lo que yo entiendo y tú me enseñas lo que tú entiendes. Cambiamos opiniones, ¿vale? En las sinagogas hasta hoy, un capítulo por día. Fíjense, tú entras en una sinagoga y vas a ver la gente estudiando un capítulo por día, no dos, nada más que un capítulo por día. Un año lleva, un poco más de un año, leer toda la Biblia. ¿Cómo reconoces un edificio si eso no es una sinagoga? Por dos cosas. Tiene que tener sus puertas orientadas a Jerusalén, sea una sinagoga en Beijing, o en New Jersey, o en Río de Janeiro, o no sé, en Santo Domingo. Esté donde esté la sinagoga, si está mirando el edificio, si está mirando a Jerusalén, posiblemente sea una sinagoga. La idea es que cuando yo entro a una sinagoga estoy entrando en Jerusalén, en su templo. La segunda prueba para ver si un lugar es o no es una sinagoga es ver si tiene bancos alrededor. Sinagoga, les dije, lugar de encuentro, donde nos sentamos y estudiamos Biblia. En el momento que encuentran aquí puertas mirando a Jerusalén y en el momento que se encontró aquí bancos, los van a ver cuando entren todo el de bancos, posiblemente es una sinagoga. Y es la que el Evangelio llama la sinagoga del centurión. ¿Cuántas veces Jesús habrá enseñado aquí? Y un discurso lo conocemos, un speech lo conocemos bien, que es el pan de vida. Tan importante, recuerda, quien viene a mí, vida eterna tiene. Claro que aquí se encontraron muchas cosas más. Se encontraron más de, fíjense lo que les digo, 24.000 restos de anzuelos. Estamos hablando de un pueblo de pescadores. Así como Tiberíades, a 20 kilómetros de aquí, era un puerto romano, Cafarnaúm era un puerto judío. Aquí vivían de dos cosas, de la pesca, se encontraban 24.000 pedacitos y restos de anzuelos, y vivían de la agricultura. Aquí atrás de la sinagoga está lleno, los han dejado ahí, lleno de morteros y de pilón. Aquí han visto atrás de este grupito, ven ahí un molino de aceite, hay muchos molinos, esa rueda que giraba, o mejor dicho un burro que hacía girar y aplastaba la, ¿cómo no se aplastó la pulpa? La aceituna. Producción de aceite. En definitiva estamos hablando de un pueblo de agricultores y de pescadores. ¿Qué quiere decir Cafarnaúm en hebreo? Aldea de Nahum. No sabemos quién era este Nahum, quizás es uno de los profetas sin nombre del Antiguo Testamento. Lo que sí ya sabemos es que Cafarnaúm no se la menciona en el Antiguo Testamento, o sea que es un pueblo contemporáneo a Jesús. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien, vamos a hacer la lectura y luego ya les explico lo de los nombres, todo lo que quieran. Entró Jesús otra vez en Capernaum, en español. Ya usted sabe que es Capernaum. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. En la Biblia y aún hoy en día, cuando se dice está en casa, yo tuve 2 meses fuera de mi casa y los hermanos, al oír, el pastor llegó a su casa. Entonces eso es claro, ¿verdad? Es donde uno vive. Entonces Jesús
entró, había una entrada. ¿Por qué había una entrada? Todas las ciudades antiguas estaban amuralladas. Todas las ciudades antiguas estaban amuralladas. Ya ustedes saben porque eran tiempos de guerra. Hoy en día nosotros decimos que los tiempos son malos. No. Por eso dice la Biblia que no es sabio decir que los tiempos de ayer eran más malos que hoy. Eso no es de sabio. Eran mejores. Okay. No es sabio decir que los tiempos de ayer eran mejor que los de hoy. No es de sabio. Los tiempos de hoy son mejor que los de ayer. Amén. ¿Entiendes? Nosotros vivimos mucho más cómodos. Hoy en día hay más seguridad. Entonces, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía aún en la puerta y les predicaba la palabra. En la puerta, o sea, ¿dónde estaba Jesús? Ahí en la casa. ¿La casa de Pedro? La casa de Pedro. Esa era la casa de él. Recuerden bien, la casa de él era la casa de Pedro. Entonces dice, ¿verdad? Que la multitud se juntó que no cabían ni siquiera en la puerta. Ok. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, estaba en la casa, ella estaba acostada en una de esas habitaciones que vamos a ver, y Jesús entró a la habitación, se acercó, aleluya, se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Le siguen por Galilea, quieren de su favor. ¿Quién es el hombre? Todos preguntan. ¿Quién es el Salvador? Puede ser el Mesías, el propio Salvador. Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Caminan, los mudos proclaman, Él es el Redentor, Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. En nombre del Padre condena el mal, Él es el Hijo de Dios, Él es Jesús. Él es el Cristo, vive anunciando, va predicando paz. Con sus palabras todo transforma, tiene un poder sin par. Siempre fue visto solo en silencio, hablando con su Padre. Nunca se halló cansado para hacer el bien. Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Los cojos caminan, los mudos proclaman, Él es el Redentor, Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. En nombre del Padre condena el mal, Él es el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Los cojos caminan, los mudos proclaman, Él es el Redentor,
Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. En nombre del Padre condena el mal, Él es el Hijo de Dios, Él es Jesús. Él es Jesús. Él es Jesús. Necesitado me encuentro, Señor. Te ruego, Señor, yo quiero saber lo que debo hacer. Señala el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Mi Cristo es lo que pido de ti, pido de ti. Te ruego, Señor, yo quiero saber lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer? Ayer ya pasó, mi Cristo, y el mañana quizá no vendrá. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Ya tú viviste entre los hombres y sabes, Señor, que hoy todo es peor, hay mucho dolor, hay gran violencia y mucha maldad. Señor, en tu luz yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Mi Cristo es lo que pido de ti, pido de ti. Te ruego, Señor, yo quiero saber lo que debo hacer. Aquí estamos viendo ¿Qué debo hacer? ruinas Ayer ya pasó, mi sinagoga de Cristo, Capernaum. y el mañana quizá no vendrá. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Señor, por mi bien, Y allá, en esa edificación, es adentro es donde se dice que estaba la casa de Pedro. Vamos para allá. Este es el muro octagonal donde se tiene la certeza de que esta era la casa de Pedro. Esta es. Aquí en Capernaum. Aquí está. Todo esto. En la casa de Pedro.
Que esto fue excavado por unos italianos en el siglo IV. Está tomando fotos. no sé, es el aquí está Chabela.